Épale, me llamo María Isabela Godoy, me dicen la China, te hablo desde Caracas, Venezuela y te doy la bienvenida al episodio número 10 de mi podcast Háblame. Este episodio es presentado por Háblame es mi podcast. Apamate Creativo, Centro Cultural Parque Central, Cerveza Fría. Este episodio número 10, al que hemos llegado con mucha sangre, sudor y lágrimas, pero también con muchas risas, es un episodio también muy esperado y anhelado por mí. A estos individuos tuve el privilegio de conocerlos este año 2021. Además los conocimos en una aventura maravillosa, en un viaje a Moscú, a participar, nosotros acompañándolos como parte de la coproducción de su última película, El Destello Interior, un destello interior. Es la primera vez que traigo a mi podcast a cineastas. Me complace muchísimo porque hemos un poco hecho juntos un recorrido por la poesía, por el teatro venezolano, por la música venezolana, por el periodismo, por la intelectualidad también venezolana. Y bueno, ha llegado el momento del cine y tenía que ser en el episodio número 10, donde ya hemos venido avanzando en la construcción de mi canal de YouTube, donde ya contamos con un número importante de suscriptores, a los que además, como siempre, les agradezco este voto de confianza de hacer clip, y los invito a que activen sus notificaciones, que es una alarma necesaria, tal vez un recordatorio necesario cuando estamos montando contenido nuevo. Como siempre, les digo desde dónde hablo. Hablamos desde Caracas, Venezuela, desde el Centro Cultural Parque Central. Agradezco a Apamate Creativo, que son los productores de mi podcast, a la Cerveza Fría, que también lo hace posible. Y bueno, entrando ya en materia, para celebrar este 10º episodio, y disfrutando sobre todo los últimos 3, que he recibido muchísimos comentarios de los episodios que acabamos de compartir con ustedes, le doy la bienvenida a 2, porque no es uno, son 2. Ellos son hermanos gemelos, son caraqueños, de una parroquia a cual nos vamos a referir brevemente o en breves momentos. Ellos son cineastas y son venezolanos. Tienen ahorita una película por estrenar en Venezuela, pero que ya está participando en varios festivales. Un Destello Interior, que como les decía, participó en un festival de cine internacional de Moscú. Y ellos son nada más y nada menos para hablar de buen cine, para hablar de la situación actual del cine en Venezuela, de sus logros, y para reírnos, porque siempre que estoy con ellos me río muchísimo. Luis y Andrés Rodríguez. Los hermanos Rodríguez, le dicen comúnmente, ¿no? Los morochos. Los morochos, sí. Los morochos ya son un nombre en el cine nacional. Tienen más de 27 años de trayectoria y una vasta formación, una mirada, un acercamiento del cine social, con característica social, del cine no complaciente, porque con ellos aprendo cada día más y todas las veces un poquito más. Y como hago con todos mis invitados, además de darle la bienvenida, ahora por 2, les digo, ¿quiénes son ustedes? Cuéntenle a las personas que se conectan con nosotros, que están poniendo cómodos en sus asientos o en su cama. Les invito a que saquen una buena botellita de vino, tomen una rica cerveza, hagan algo, disfruten este podcast en compañía. Cuéntenos quiénes son, a qué dedican el tiempo libre y de dónde son. Compartan la historia común, de dónde son, y échenos el cuento. Háblame, Luis. Háblame, Andrés. Luis, chaqueta negra, lentes. Andrés, suéter mostaza. A ver. Bueno, nada, gracias por la invitación. Mira, voy a hablar en plural, ¿no? Por la cuestión del tiempo. Somos 2 tipos que nos veíamos 4 películas diarias
empezamos a ver cine desde los 7, 8 años, pero de forma obsesiva. Y nos veíamos, sí, 4 películas Fácil, diarias. fácil, como dicen por ahí. Y a veces no solamente era en Betamax o en VH, sino un poquito más adelante en lo que eran los cines continuados de todo el centro de Caracas, de toda la ciudad de Caracas, ¿no? A veces eran 3 películas diarias, pero en cine. Que tú sabes que el cine empezaba a proyectarse a las 10 de la mañana, salías a las 12, corrías, entrabas a la 1:30 a ver una, luego salías como a las 3 y pico y luego uno... No, y lo maravilloso del cine continuado es que podías ver la película 3 veces. Si te gustaba. Hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde era una nueva función. ¿Y pagabas una sola entrada? Una sola entrada. Claro, lo que era free... ¿Cuál era el sentido de esa fase de la comercialización del cine? ¿Por qué? No, bueno, mira, simplemente porque realmente de 10 de la mañana a 5 de la tarde, ese cine continuado necesariamente tenía como un fluir de gente, ¿no? A veces la gente entraba y dormía viendo la película, veía la película, luego venía la segunda película y se dormían, veían la tercera. Había salas donde hacían ¿no? otras cosas también. Sí. Donde había sí, otros sí. movimientos. Sí. Era un mundo particular, Sí. era una dimensión particular Y Una ustedes se la fauna. tripeaban desde chamito. desde chamito. Desde sí, los, sí. Ya en el cine continuado desde los 12. Desde los 12, el cine Rialto. ¿Cuál es el más memorable que recuerdan? Mira, estaba el Ávila, estaba el Radio City, El Continental. estaba el Continental, estaba El Junín, el Metropolitano. el Junín, Metropolitano. Todos esos se los paseaban. Todos esos cines, sí. Sí, los cines continuados, el Varal. Claro, porque los cines del centro eran los continuados, que tenían ese horario tan específico, tan particular. Porque un poquito más para el este estaba el Broadway, que era continuado, y el Radio City. Y el Radio City. Pero no había cines continuados en la década finales desde los 80, 90. Ya el cine continuado empezó como a desaparecer. Y surgieron estas cosas un poco monstruosas, que es el cine dentro de los centros comerciales, las multisalas, que a mí me parece que es algo bastante desagradable, carente de poesía, una cosa que te baja la libido completamente, ¿no? Porque verdaderamente ir al cine... Ese cambio físico implicó también un cambio del consumidor que iba a empezar. Cuando ustedes iban a esas películas teniendo 12 años, había como una comunidad, había una disposición de consumir un tipo de cine al que hay ahorita. O sea, ese cambio en el consumidor también se ve en el cambio de la infraestructura. No, yo creo que la infraestructura de los centros comerciales tiene que ver con que realmente tú no ibas a la cita de encontrarte con una película, con un discurso cinematográfico, independientemente fuera una película, mira, de Van Damme o una película de Clint Eastwood, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que tú vas a un centro comercial, que es una especie de caja alienante, a consumir, y precisamente la película se vuelve como un bien de consumo. Es un también, accesorio, ¿no? es un accesorio. Simplemente, mira, vamos a ver tiendas y nos metemos a ver una película, no importa, cualquier película podemos ver, ¿no? Entonces, se podría decir que se desvirtúa un poco el hecho cinematográfico de que tú vas a una sala, El ritual. que es como una especie de templo, Ver en el periódico que a ver, había. exacto, ver. De hecho, nosotros Sí. agarrábamos las páginas del periódico y las películas que habíamos visto recortábamos la Y la iban película guardando. y la íbamos Y la pegamos pegando en un papel, en hojas. una hoja. Las pegábamos en hojas. O sea, Ustedes son- coleccionábamos las películas que Un habíamos poco visto. freak eso, ¿no? Frito, Sí, Y las total. metíamos en unas ¡Qué cajas genial! y tú 12 veías años. Sí, Sí, 12, sí, sí. 12 años. Ajá, ¿eso lo inculcaba alguien en casa o es una cosa que surgió y que ustedes comparten? O sea, que ustedes comparten el cine desde ese momento. Mi papá era un tipo que le gustaba Por ver ahí cine. pudo haber sí, sido. él era abogado, pero verdaderamente su alma, su espíritu no era para ejercer esa profesión. Sí. Yo pienso que el tipo sí era un bohemio, Era un pseudoartista. un soñador o un artista frustrado y él le gustaba. Bueno, mucho el cine. era como una especie de artista de la vida, por decirlo de alguna manera. Sí, Y creo que entonces por ahí viene. vino la vena. Sí. Entonces eran unos gemelos que coleccionaban en una caja las películas que veían
que se metían desde los 12 años en los cines del centro de Caracas con todo Sí, y la su película fauna. era C16 Ajá. y nosotros teníamos 14 ¿Qué años, hacía? íbamos disfrazados, ¿no? Ay, qué Tú mal. sabes, íbamos disfrazados, entonces uno llegaba a la taquilla y uno engolaba la voz y decía, Eso es. uno engolaba la voz y uno decía, dame uno. Por eso es que desde ahí quedó. Y ellos te veían y decían, sí, bueno, mayor de edad, ok, te vendo uno. Claro, porque teníamos 14, la película era C18, por decir algo. Por eso es que de ahí quedó esa Ese lenguaje actitud de corporal, ustedes ese lenguaje No, bueno, más que todo. Andrés, más que el que- Sí, todo. échame el carro. Ven mío. acá, eso entonces era una fauna, ¿no? Ahí había de todo un poco. Sí, sí. Había de todo, a veces tú todo. estabas viendo la película y sentías un cosquilleo en la mano y como ¿Qué? Pues, pegabas ahí porque pensabas que era, no sé, Un mosquito, porque había mosquitos en la de sala. repente había alguien que Sí. pegaba un grito porque tenía su mano ahí como posada, tratando de pero bien, pasa de explorar. todas las experiencias positivas. No, sí, en general es positivo. Si yo les dijera, para comenzar a... ¿Qué película de esa etapa en la que comenzaron a ir a los cines continuados fue así la película que ustedes, ¿qué? ¿La comparten o cada uno pudiera decir una? Mira, yo Que te digamos fue memorable así, que es ese olor, ese momento, esa película, esas imágenes. Una ¿Cuál pudiera película que quedó fijada en nosotros, a pesar de que nosotros no la entendíamos completamente, Ajá. ¿no? Y esa película la vimos en Betamax. Tendríamos como 12 años más o menos. Fue El último tango en París, de Bernardo Bertolucci. 12 años. Sí. No, hasta menos. Hasta Como menos, 10. sí, como 10 años. Como 10. Años. Y era una obsesión con esa película en Que fue una particular. obsesión para ese director, que era, creo, ¿no? que era El último tango en París. Marlon y también, Brando y- sí, Marlon Brando y María Schneider. María Schneider. Y el director es Bernardo Bertolucci. Bernardo Bertolucci. Que es un maestro al que admiramos sin duda y que en la década de los 70, creo que Bertolucci desarrolló una obra que, bueno, ha influido... Pero Luis, a los 10 años. Sí. Chévere. Sí. Normal. Claro, la película estaba escondida como debajo de la cama, porque, bueno, mi mamá no la podía ver porque ella sabía de que iba... Y, Hizo muy el famoso. último tango. y había La otra película censuraron. que volvíamos a ver. Bueno, se las recomendamos. Sí. El último tango en París es un clásico del cine italiano o de este director italiano. De este director Es italiano. el- Verdaderamente sí, era una película que era una coproducción europea, Sí, ¿no? filmada en París, con actores, bueno, Sí, Marlon europea, Brando, europea, pero el no es director sí es americana. italiano, sí. Bueno, y de eso hay toda una historia, hay muchas historias alrededor de esta película, pero efectivamente fue muy disruptiva, fue censurada en muchos, casi en todos los lugares del No, mundo. de hecho aquí en Venezuela se La se censuraron. logró proyectar como 5 años después. Pero forma parte de los clásicos y después ustedes la averigüen. El último tango en París. Ahorita, bueno, es famosa por otras cosas. Y esta moda del cine y el Me Too y todo este tema del acoso. Sí, porque de alguna manera la película sexualmente era explícita No, y María, hasta cierto esa actriz punto. dice que hubo todo un tema, pero bueno, se lo dejamos a su investigación. Sí, La idea aquí es dejar esto, pero resulta que esa película marcó a estos niños. Entonces tenían 10 años. ¿Qué otra película recuerdan así que El Resplandor, de Stanley Kubrick. también la Que Claro, eran como dos películas de cabecera. Era El último tango en París y era El Resplandor de Stanley Kubrick. Claro, El Resplandor con una película que además tiene una atmósfera visual absolutamente hipnótica, ¿no? Es una película que... El frío, la nieve, No, y además el nivel de composición, el trabajo que hay ahí de encuadre, el trabajo, actuación el trabajo de Jack Nicholson. bueno, de Jack Nicholson, Jack Nicholson. sublime, también de Shelley Duvall, del mismo Danny Lloyd, el niño, ¿no? de Scatman Crothers, que es como el mayordomo del hotel. Y bueno, esa para Pero mí, vamos bien, las he visto. The Shining, El Resplandor, es la mejor película de Kubrick, sin duda. Una película que fue bastante menospreciada por la crítica en su momento, pero que el tiempo ha revalorizado, ¿no? Entonces, pero eso también marca como un estilo, un gusto, ¿no? Es decir, ahí comienza a notarse un poco el gusto por qué. ¿Por qué? Por el morbo, por qué la gente, y yo lo digo en el ánimo de coño, de desprejuiciarnos ante
ante deseos y reacciones humanas que son más naturales que lo que uno cree, y todo es así como, esto es lo oscuro, esto es lo claro, ¿no? Entonces, ¿qué gusto hubo ahí? ¿Qué cosas les atrajo de, por ejemplo, de estas dos piezas? Fíjate, yo creo que a pesar de que fueron dos películas completamente Distintas, comerciales, sí, además comerciales, sí, ¿cómo no? son películas que son incómodas para cierto tipo de espectadores. Yo creo que de alguna manera no te dejan indiferente, hay como una respuesta ante la película. En el caso del trabajo de Jack Nicholson, evidentemente tú puedes ver como un personaje absolutamente contradictorio, con unas dimensiones como abismales, bastante sugestivas. Inclusive en la película hay una cantidad de cosas que no están dichas, pero que están plasmadas a través de la imagen, y también creo que eso es algo que te atrae. Aquí me están transmitiendo una cantidad de cosas que están en la composición de la imagen, que está en el trabajo del encuadre, del Y color, desde pero esa no edad- en la palabra, no desde a través esa de la edad, Andrés, palabra. ustedes comenzaron como a curarse, a cultivar, o sea, porque hay muy poca gente que es capaz de decir, me gustó la fotografía, me gustó el encuadre. O sea, Sí. ¿cómo fueron desestructurando que la película es más que dos actores o que, que un guión? Fíjate que es interesante porque a partir de ver esas películas, tú empiezas a desarrollar cierta intuición o cierta mirada con respecto a los espacios, con respecto a los espacios y con respecto a ciertas situaciones, y de repente tú estás viviendo un momento de tu vida, te hablo de momentos de niñez, momentos de adolescencia, y pareciera que tú estás viendo una película, ¿no? Pareciera que tú estás dentro de una película, porque tú, como cinéfilo, empiezas a acercarte a la vida con esa mirada tan particular, que es la mirada del encuadre, de la composición, ¿no? Y el espacio es sumamente importante. Sí, porque hay un espacio, cada espacio tiene una atmósfera y tiene una energía. Y de alguna manera como uno tiene la capacidad como de absorber o de captar esa energía, esa atmósfera, y cómo tú la plasmas, ¿no? Cómo tú la Y traduces. en ves imagen. ciertas cosas que están ocurriendo en la realidad y tú dices, esto pudiera ser parte de una película y yo estoy Y observando así la empezaste película. a ver el mundo. Sí, sí. Empezaron a ver las cosas como esto, como hay gente que dice esto puede ser esto, ustedes empezaron a ver y lo compartían. O sea, ustedes veían la cosa y Totalmente. después empezaban a hablar al respecto y No, íbamos más allá porque nosotros planteábamos una serie de historias y recuerdo que jugábamos concretamente como con muñecos de las guerras de las galaxias, con cualquier muñeco que pudiéramos tener a la Eso- mano. Eso es más atrás. Eso es más atrás. Y hacíamos películas Con los con una con los trama, muñecos, sí. ¿no? Con los muñecos. Y las películas tenían actores, tenían títulos, y eran películas... Tenían afiches porque dibujábamos Sí. los afiches. Y eran películas cargadas de tono, y eran películas políticamente incorrectas, Sí, atormentadas. y eran atormentadas, Sí, y eran atormentadas. apesadumbradas. entonces de ahí ¿No? nos queda lo políticamente incorrecto, lo que incomoda, lo que tú llamas el cine no complaciente, esa afinidad, que también es una manera de canalizar una rebeldía, ¿no? Porque como tú lo decías, son películas estas a las que hacemos referencias comerciales, pero que eran incómodas, o sea, no cualquiera de esos ahí va a ver El Resplandor eso no es para pasar un bonito momento. Claro, pero fíjate, por ejemplo, El Resplandor es del año 1980, pero si tú revisas el cine de Hollywood de los años 70, te vas a dar cuenta que había autores haciendo cine comercial dentro de la industria, pero que cada película verdaderamente tenía una calidad estética, una calidad interpretativa muy fuerte. Entonces ese cine hollywoodense de los años 70, como también el cine venezolano de los años 70, es una gran influencia, porque había una libertad, no era lo políticamente correcto, no se puede hablar de esto, no se puede hablar de lo otro, verdaderamente había como una libertad expresiva. Más diversidad. Y había una mirada sincera a una idiosincrasia, a un contexto. Por ejemplo, tendríamos que recordar las películas de Clemente de la Cerda, ¿sabes? Cuéntanos Concretamente, de él. Soy un delincuente. Una película donde tú puedes ver en esos personajes, tú puedes ver la realidad del venezolano de la época, ¿no? Con una mirada completamente desnuda,
de cualquier coerción política, de cualquier corrección. Esa me falta, ¿no? ¿ves? Y ahí me empezaron a raspar. Entonces, La he escuchado, pero no la he visto. era buscar una especie de veracidad, una verdad y mostrar una verdad que a veces puede Gabo, ¿tú ser viste Soy un incómoda. delincuente? ¿Sí? Además de abordar unos personajes al margen, marginalizados. Sí, marginalizados. eh, que no tenían voz. Desde una para la mirada época. absolutamente desprejuiciada, ¿no? Claro, esa película fue un boom en su momento y luego hubo toda una cantidad de cineastas que trataron como de imitar como ese boom, inclusive el mismo Clemente trató de hacerlo, y se convirtió en un cine como que ya estaba como trasegando esa fórmula. Que estaba hipercodificada. Que se convirtió en el cliché de la gente que dice yo no veo cine venezolano porque El cine venezolano No, trata pues, de barrio, de el cine barrio. venezolano trata de delincuentes. Se perdió, se güey como una Sí. también, se exageró, se extralimitó, Sí, porque fue un éxito comercial. Entonces, ya. cuando hay algún tipo de éxito Ya, comercial, ya. cuando hay entrada de dinero, Ya. lamentablemente se pierde ese primer impulso, ¿sabes? De captar una realidad y de echar un cuento. Sí, bueno, la atmósfera se agotó, pues. También. La atmósfera no, la apuesta, ¿cuál sería la palabra? Sí, la apuesta, el Sí, la formato, moda, el moda. mensaje. El Ahora, Andrés, tratamiento. entonces, bueno, 12 años, cine, Betamax, 4 películas al día, comenzaron ya a... Expulsiones del colegio porque Total. llevábamos a los chicos a ver películas prohibidas. Nos expulsaron del colegio una vez en el Junquito, en el Junco. Ese tipo de cosas, ¿no? Ajá, luego nos hacemos adolescentes, entramos a la universidad. ¿Hay algo de la adolescencia que queremos rescatar o entramos ya a la universidad? ¿Cuándo comenzaron? ¿Cuándo decidieron nosotros vamos a ser cineastas? Mira, llega un momento... Son decisiones que colegiaron. Sí, O sea, se fíjate- miraron a los ojos y dijeron, vamos a ser Fíjate, cineastas. llega un momento que a ti no te basta con ser espectador. Sí. Ah. Porque, ok, tú te transformas en una especie de vampiro Ujú. que está absorbiendo, pero llega un momento que te saturas. Entonces dice, bueno, con toda esta cantidad de imágenes que están como dentro de mí, bueno, ¿qué hago yo? Entonces llega un momento que empieza como que nace sí, como la convicción de hacer cine, ¿no? Porque ser espectador simplemente no te basta. Estás hablando de cine, estás viendo cine constantemente. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? Orgánicamente es hacer cine, ¿no? ¿Y Es hacer cine. eso lo decidieron cuándo? Mira, eso lo decidimos. Yo creo que hay un capítulo, un momento particular que es el encuentro con un cineasta ruso, con la filmografía de un cineasta ruso que se llama Andrei Tarkovsky, un ciclo que hacen en la Cinemateca Nacional, donde Andrei Tarkovsky nos muestra una dimensión absolutamente inexplorada hasta ese momento del cine, de lo que era el cine como una forma de alcanzar un estado de conciencia superior al que conocemos en la vida cotidiana. ¿Con cuál película de ese ciclo que vieron? Que fue El Espejo. El Espejo. El Espejo, ¿no? De Andrés. De Andrei Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky. El Espejo es una película que rompe con una narrativa tradicional. De hecho, la película es como si fuese un gran sueño, una película muy poética, una película que no tiene una estructura convencional, que tú puedes decir, bueno, Empezó pum pam pam. No, el primer punto de giro está aquí, el desarrollo está acá, el desenlace está aquí, no, o sea, es una película que verdaderamente te transporta como a otra dimensión. Entonces, para nosotros eso fue como una... ¡Boom! Sí, como Sí, un shock. porque es la experiencia cinematográfica como netamente como algo existencial, como una experiencia hipnótica, ¿no? Porque es muy particular, porque hay muchos espectadores que viendo esa película se duermen viéndola, porque la película es bastante pausada. Y cuando se duermen, esto es una cosa real, ellos siguen viviendo dentro de la película. Entonces, esa experiencia con el cine de Tarkovsky, primeramente con la película del Espejo, nos señaló de alguna manera un camino tortuoso, un camino espinoso, porque es un tipo de cine que se sale fuera de lo comercial, ¿no? Que busca, ¿no? Que busca
un camino, un derrotero un poco difícil, ¿no? A nivel del éxito que puede tener una película cuando tú la realizas. Pero es una apuesta que nosotros asumimos y fue como la validación de una mirada. La validación de una mirada que uno viene intuyendo. Es algo interesante porque tú intuyes una serie de cosas en el crecimiento de tu vida, en el desarrollo de tu vida, y cuando ves una película hay algo que hace clic, ¿no? Eso nos pasó con el cine de Andrei Tarkovsky. Este es un influencer de verdad. No, Totalmente. Un influencer de verdad que es capaz de... Sí, inclusive el mismo Ingmar Bergman, que es otro gran cineasta, decía que Tarkovsky había podido entrar a un ámbito donde el mismo Bergman siempre había deseado entrar y no había podido penetrar, y Tarkovsky se movía en esa dimensión, sí, con mucha facilidad. La formación, digamos, técnica, profesional, que podemos repasar ya cuando entonces deciden qué maestros, qué etapas, qué lugares recuerdan que fueron vitales en su formación ya profesional, porque en la descripción, además en lo que hemos venido conversando, hacen guiones, son directores, fotografía, camarógrafos, es decir, hay como una integralidad. ¿Dónde se fue curtiendo esa formación y toda esa experiencia para ya comenzar a hacer cortos y luego películas? Fíjate, yo me formé, digamos, 2 años en Cotraín, en la escuela de Cotraín que dirigía Lilian Blaser. ¿Año? Año 92. Luego entramos en la escuela de arte, pero verdaderamente la escuela de arte era eminentemente teórica, estaba relacionado más con lo que era el análisis fílmico, el análisis semiológico de los textos cinematográficos, porque ni siquiera eran películas, sino textos cinematográficos. De alguna manera no había práctica. O sea, no había práctica, nadie te iba a dar una cámara, te iba a hablar de pura teoría. Pura teoría. Entonces, en aquella época era pura teoría. Luego eso fue cambiando con el tiempo. La cámara era un lujo. No la ibas a ver. Imagínate, no. En la escuela de arte de la Central no la ibas a ver. Luego entró que si el profesor Marciano Tinoco, el mismo Manuel de Pedro, César Bolívar también, y fueron cambiando las cosas, pero había una fuerte tendencia a lo que era el análisis semiológico, entonces tú te graduabas como un teórico, pero verdaderamente no eras un realizador. Entonces la realización, la práctica, nosotros la desarrollamos de forma completamente autodidacta y empezamos a hacer documentales. ¿Cuál fue el primer intento? Mira, verdaderamente el primer intento acabado es como del año 93. Ya nosotros habíamos hecho varios ejercicios que inclusive nosotros, mientras íbamos grabando con la cámara, la íbamos editando a medida que íbamos grabando, yo la iba editando con se llama edición en caliente. Edición en caliente, yo iba cortando y claro, tú tenías que filmar lo que estabas haciendo de forma continua, ¿no? Entonces nos entrenamos como en esa técnica, pero era una técnica muy amateur. Pero verdaderamente la película o el cortometraje de 18 minutos, que es el primero que se logra montar de forma acabada, se llama Amor de Yeso, un título terrible, horrible, pero era una adaptación de un cuento de Charles Bukowski. Y el actor era él, porque bueno, yo digo, ¿qué actor voy a buscar que pueda lograr lo que este personaje acciona? Pues, además que el personaje tiene que hacer de todo un poco. Entonces, ¿quién es el loco? Dame para llenarte esa copa de... ¿Quién es el loco que puede realizar todas estas tareas? Entonces, obviamente tenía que ser alguien de confianza. Entre el nombre, el actor y la dirección, ¿qué salió mejor? No, bueno, el trabajo es curioso, de hecho en su momento llamó la atención y se vio por aquí, se vio por allá. Llamó la atención académicamente. Sí. Como documento de estudio. Sí, pero más que todo era un tipo frustrado que tiene una relación con una muñeca, con un maniquí, ¿no? Y hay una relación de poder. Era casi autobiográfica. Hay cantidad de frustraciones. ¿Y cuándo dieron el salto? ¿Cuándo dijeron, bueno, ya, con esto se presentaron y empezaron a construir ese nombre, Los Morochos Rodríguez?
¿Cuál es ese producto, esa realización que ustedes dicen, boom, fue un piso y a partir de ahí, digamos... Mira, yo pienso que el primer documental que fue como un paso a hacer ya un trabajo mucho más profesional fue uno dedicado al artista Diego Barbosa, que fue un trabajo muy bonito que se llama Barbosa, una vida entre redes, ¿no? Era particular porque Barbosa, artista plástico y creador de las acciones poéticas, muy famoso en los años 60 y en los 70, Barbosa en ese momento estaba muriéndose, tenía un cáncer muy avanzado y él quería hablar de una cantidad de cosas que nunca había podido hablar. Entonces él contactó a un amigo con el que trabajábamos y terminamos haciendo ese documental por amor al arte, pues nosotros no cobrábamos ni nada, ¿no? Y quedó este trabajo que dura como unos 35 minutos y que llegó al Festival de La Habana y se vio en algunos otros lugares. Digamos, ese es como el primer trabajo como de proyección. De corte profesional. ¿Cuántos documentales tienen? Mira, cerca de más de 50. Más de 50. ¿Y películas? ¿Cuál fue entonces la primera película, se dice largometraje, ¿no? El primer largometraje de ficción que realizamos se llama Brecha en el Silencio. Lo realizamos en el año 2010 con la ayuda de la Fundación Villa del Cine. Y esa película logra ir al Festival del Cairo y gana en el Festival del Cairo, que es un festival tipo A sumamente importante. Gana Mejor Actriz, ganó Vanessa Di Quattro por la película, gana Mejor Ópera Prima y gana el Premio Especial de la Crítica Internacional, que era el premio como más importante del festival. Yo estoy segura que muchos de ustedes que ya se adentraron en la vida de estos dos seres maravillosos que tengo el placer de tenerlos hoy aquí en este 10º episodio, no sabían esto, ¿no? O sea que ellos en su primera ópera prima, un largometraje de ficción llamado Brecha en el Silencio, pudieron participar en festivales de cine internacionales clase A, que es como de, ¿cuál sería esa definición? Es como el top, ¿no? Sí, es como el Cairo está entre los 10 festivales más importantes del mundo. Y ahí ganaron 3 premios, ópera prima, actriz y el premio de la crítica. Y el premio de la crítica, que es uno de los premios más importantes. Entonces es también ese reencuentro, esta es una oportunidad y son oportunidades también para reencontrarnos con parte del cine nacional. A veces nosotros todavía tenemos referentes que son muy valiosos del cine nacional sin duda, pero es como si nos quedáramos, ha surgido una camada, sobre todo en esta década muy importante, que yo creo que tenemos una deuda de su difusión, de compartir, de consumir sus realizaciones, porque pareciera que El pez que fuma y tal vez 2 películas más son como el cine nacional, ¿no? Y sin duda son pilares fundamentales, pero del cine nacional hay mucho que contar y yo creo que parte de las cosas más importantes por contar tiene mucho que ver con el trabajo de estos 2 realizadores, así que es importante te reencuentres, sepamos de las cosas que hacemos y cómo hace 10 añitos atrás, 11 años atrás, ustedes vienen ya teniendo logros, éxitos y reafirmaciones, porque al fin y al cabo yo me imagino que para ustedes eso es, bueno, o sea, está bien, pues estamos haciendo, no estamos tan equivocados, hay algo de lo que estamos haciendo que... Bueno, fíjate que nadie es profeta en su tierra y nosotros en verdad nunca nos hemos encontrado satisfechos después de haber realizado 6 largometrajes, 3 largometrajes documentales y 3 largos de ficción y más de 50 títulos entre documentales y cortos. Nosotros nos encontramos insatisfechos con nuestro trabajo y estamos en una búsqueda constante y estamos con un hambre de hacer, de trabajar, de crear, siempre digamos de manera como muy artesanal, con las garras, con las manos, ¿no? Yo no creo en ese cineasta que está sentado en una silla y está como dirigiendo a todo un equipo como a distancia. Nosotros siempre hacemos la cámara porque hay una relación muy íntima cuando tú estás haciendo la cámara con respecto a lo que tienes delante de la cámara, sea una actriz, un actor o un espacio. O sea, ahí hay como una relación orgánica que se establece y yo creo mucho en eso, ¿no? En captar esa energía, en cómo yo puedo de alguna manera así como atraparla
digamos, esas historias que cuentan, no te dejes tomar una fotografía, ¿no? Que supuestamente los indígenas pensaban eso porque de alguna manera van a robar te roban el alma. El alma, la energía, el espíritu. Bueno, yo creo que hay algo de eso, porque uno sí creo que es como una especie de vampiro, en el sentido que va como tomando algo de vida del otro, pero tomas vida para dar más, para potenciar Sí, y en para ese sentido multiplicar. sería como un acto chamánico, de alguna manera, ¿no? Darle un tono, tú sabes, vampiresco suena como muy negativo, ¿no? Digamos que sería como un proceso transformador, porque precisamente La energía viene y va. el cine Claro, tiene porque la yo cualidad, no te estoy explotando. Claro. Yo no te pero estoy el cine explotando, tiene no la es- cualidad no es eso. de eternizar un momento y a un personaje. Y nosotros siempre hemos tenido como mucho cuidado en que nuestros personajes, ya sea en un documental, ya sea en una ficción, queden muy bien en la pantalla. Quiere decir que queden como unos héroes, que queden con un carácter épico, que el espectador se pueda identificar. O sea, retratarlo ellos, con dignidad. ¿no? Con Con dignidad. Sea dignidad. cual sea la historia que estén contando. Sí, cualquiera. Vayamos entonces a ahorita que mencionaste varias cosas, me llevaron, aparte de la explicación que tuve la posibilidad de ver de ustedes en el Festival de Cine de Moscú de Un Destello Interior. Hablábamos de una película hecha en pocas semanas, ahorita van a dar los detalles. Hablaban de recursos limitados y de cómo hacer magia y esfuerzos para con tiempo limitado y recursos limitados hacer una película que bueno, apenas terminaron en el primer festival donde la mandaron a participar, que además no fue cualquier festival, sino el Internacional de Moscú, estuvo seleccionada, que no es paja, no es un lugar común, pero de verdad ya la selección es importante. Sí. ¿Cuántas películas fueron seleccionadas de cuántas miles que fueron enviadas? Ya ahí hay un reconocimiento, ya lo demás es, bueno, ganancia, ¿no? Y obviamente ahí la ambición y la disposición, ¿no? Pero de verdad ya pertenecer y circular en estos festivales es un mérito muy importante. Hablemos de Un Destello Interior, de la realización, de la temática, porque además quiero que los que se conectan puedan, porque pronto, tal vez el año que viene va a ser ya estrenada en cines nacionales, puedan aprovechar y bueno, tener ese compromiso, esa cita con nosotros, ¿no? Que si tú has visto algunas, como Brecha en el Silencio, y otras que vamos a mencionar, comiences a transitar su carrera profesional desde un destello de luz de un destello interior, ¿no? Destello interior. De luz no. Entonces ellos nos van a contar más o menos la realización, la temática y la experiencia del Festival de Moscú. Mira, es una película, Un Destello Interior es una película que se rodó en 4 semanas, que es bastante corto el tiempo, y era una película difícil porque era una película que se fundamentaba en la relación de una madre con su hija. Entonces verdaderamente había un trabajo interpretativo muy fuerte y digamos el rodaje fue muy apurado porque o sea, había pocos recursos económicos, de alguna manera teníamos que rodar Fue rodaje atropellado. atropellado Sumamente atropellado. y de alguna manera tuvimos... ¿Es la película que han rodado en más corto tiempo? Sí, Sí. sí. Y tuvimos suerte porque, bueno, teníamos una actriz de mucho talento como es Jericó Montilla. Que ha estado en este podcast, creo que en el episodio número 2, así que te invito a que si no la conoces, vayas al capítulo número 2, donde está la invitada Jericó Montilla. Y bueno, Jericó hace un trabajo magistral, un trabajo extremo a nivel emocional y también a nivel físico. Y también, bueno, hacer ese trabajo en medio de una carrera no es fácil, pero ella como es una actriz que creo que trabaja desde el cuerpo, a partir del cuerpo, para conectar con la emoción, creo que lo logró, ¿no? Además teníamos una niña, Sol Vázquez, que además ganó el premio como mejor actriz de reparto en el Festival de Cine Venezolano, igual que Jericó ganó mejor actriz principal en ese festival. Teníamos una niña interpretando situaciones, mira, bastante radicales porque la madre se le está muriendo o la madre está con una enfermedad complicada, porque hay una cuestión ahí que habría que analizar en la película, porque ahí hay dos fuerzas que están como en contraposición, ¿no? Que es un poco... ¿Por qué la maternidad? ¿Por qué les dio por ahí?
¿Por qué contar esa historia? ¿Ustedes fueron guionistas de esa película? No, mira, sí, sin duda alguna somos guionistas de todo lo que hacemos. Junto ¿no? con Julián Balán. Junto con Julián Balán, el caso de Un Destello. Yo te pudiera hablar un poco de la experiencia que nosotros tuvimos trabajando en la área social, trabajando con niños en situación de calle, niños que estaban como que en cierta situación de abandono. La vulnerabilidad. Sí, y había una constante en estos muchachos y nosotros trabajábamos de forma directa con ellos. Había una gran añoranza por la figura de la madre en todas las situaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, la madre, la mujer, simboliza muchas cosas, obviamente. Simboliza la naturaleza, simboliza el hálito de vida, simboliza el misterio, ¿no? Simboliza la mujer, puede simbolizar también, sin duda alguna, por el hecho de dar vida, esa fuerza misteriosa de la naturaleza que puede ser creadora y destructiva a la vez, ¿no? Entonces, realmente ese era un tema que nos interesaba, la figura de la madre y ese estrecho vínculo que existe entre nosotros, hijos todos, y la figura de la madre, y cómo esas dos figuras se pueden retroalimentar, ¿no? En el caso de la madre, en el destello interior, encuentra el sentido de la vida, el sentido de seguir viviendo dentro de la hija, ¿no? O a través de la hija. A través de la hija. Haya la esperanza en el sentido de que, mira, hay una vida más importante que no es la mía, a pesar que la mía está en una situación bastante difícil, que es la vida de mi hija, y ese pensar por el otro te da la fuerza para seguir existiendo, ¿no? Entonces, ese era como el tema principal. Sí, por eso yo te hablaba que había dos fuerzas como contrapuestas, ¿no? La vida de la madre que está como decayendo, apagándose, y todo lo que significa una niña que está surgiendo, que es energía, que demanda atención, ternura, que quiere vivir. Entonces, de alguna manera, como esas dos fuerzas están ahí como... Y tiene que ver con el apego a la vida, tiene que ver con la sobrevivencia, ¿no? Entonces, en una situación radical, porque nosotros siempre, en todas las películas que nosotros hemos presentado, son películas con personajes en crisis. Sí, en una situación como que muy radical, sí, ¿no? Como que al borde del abismo, ¿no? Entonces, precisamente, ¿cómo tenemos que volver atrás? ¿En qué nos aferramos, no? Entonces, en este caso, nos aferramos a la persona que está más cercana a nosotros. Al amor. Al amor, a lo que nos ata a la vida. Entonces, ¿cómo les fue en Moscú? Bueno, en Moscú pienso que la crítica tuvo una buena aceptación de la película. Evidentemente había espectadores o había críticos que se quedaban como muy afianzados en el tema de la que la protagonista era pobre, vivía en un barrio, vivía como en la politización, vivimos bastante esa experiencia. Vivía como en una especie de favela y comían huevitos. Eso es Venezuela, si están comiendo. Y yo decía, bueno, mira, para mí eso es algo absolutamente cotidiano, para mí eso no es algo exótico, no es algo extraño. Puede pasar en cualquier lugar del mundo, en Nueva York, exactamente, en Asia, en África. Y eso lo dejamos claro, Bueno, allá en Moscú sucede. Sí, en Moscú, correctamente. Verdaderamente. Sí, qué fastidio de verdad. Nosotros yo no lo había oído de cerca, pero este tema del mecanismo de desprestigiar o de desenfocarse que ha tenido la prensa con arreglo a las producciones venezolanas o a los logros venezolanos en el extranjero es de verdad una ladilla. Y es una constante. Y bueno, son como operadores. Nosotros nos pasó con un cubano, ¿te acuerdas? Que nos abordó después de la presentación y yo creo que fungían como operadores a través de medios de prensa y después terminó siendo un artículo todo loco. No, pues ellos además te están testeando. De que ellos te están testeando. Y toda una historia para desacreditar, pues, para intentar meter una película en un contexto político
que no es que no quepa, porque obviamente todo sale en un contexto, pero que lo saca de su contexto natural, que es el cine, que es la imagen, que es la metáfora, que es el guión, que es las actuaciones. Entonces, lamentablemente, pero bueno, fue muy aleccionador. Eso nos perturbó como 2 días, Porque, pero ya después porque supimos... fíjate, de repente va a haber gente que te va a decir, yo te puedo decir, bueno, mira, un destello interior no es una película política, y otra persona te va a decir, ya, pero todo es absolutamente Claro, político, claro todo que- acto de la vida es claro que político, refleja- pero yo no creo que eso sea así. Claro. ¿Entiendes? Yo no opino de esa manera, yo no creo que todo acto en la vida es político, no. Porque a mí lo que me interesa es la vida interior de esos personajes. Pero se pudiera decir que cada espectador es libre de leer el texto fílmico Como él quiera. como Pero él ese es el quiera. espectador, lo que Y eso es estábamos sumamente hablando- importante. Lo que estábamos hablando era de unos críticos y unos periodistas. Pero la lectura de ellos puede ser completamente que válida. fueron- Esa es tu lectura. Sí, pero no Ahora, es honesta, mi lectura como porque realizador es mandada, es otra. otra. O sea, cuando en una vez se paró un señor y dice, esto es Venezuela. Tú ves las líneas maestras. Entonces hay otra... Porque es una cuestión de quedarse precisamente en la superficie Sí, de las cosas y no de profundizar. Y de exigirles a ustedes una posición política a favor o en contra. Sí. No, yo creo que sí, en muchas ocasiones puede ser Es un fastidio. un mandado. Sí, claro, Que claro fue- que puede sí, ser un claro que mandado, sí. sí, Que Nosotros- fue hecho para, Yo que he visto películas. para diseccionar la película de un una manera operador, específica. chamo, o sea, saliendo y resulta que era cubano exiliado y empezó a hacerte 4 preguntas. Cuando vimos el artículo el día después, era una locura. Que malponiendo el país a través de claro, una pero película. ante esas situaciones Sin uno debe contexto. ser como muy inteligente en el sentido, mira, tú leíste eso en la película es un texto que está abierto a que tú hagas tu lectura propia con tus contenidos. Claro, Ahora, esos contenidos son los tuyos, claro. necesariamente no son los míos. Porque la película se defiende sola. Uno no puede Sí. salir yo voy a defender mi película. Y esto es lo que yo quise decir. No, la Odias película, que te la preguntan- película se defiende. Es que o la se película hunde no ¿Qué puede preguntas- ser qué una preguntas bandera tuya. odias que te hagan después de presentar una película? ¿Qué Cuando tú quisiste decir con esta película? La acabas de ver. ¿Qué viste tú en ella? O sea, yo ¿Qué soy el viste que en tiene ella? yo soy el que tiene que preguntarle al espectador. ¿Qué ¿sabes? otra pregunta? Por eso hay muchos cineastas que no hacen cineforos. Porque Nosotros qué podemos hacer fastidio. cineforos. Ah, ya No hay entiendo. ningún problema. Pero hay muchos cineastas que se niegan a hablar de su película porque, es muy la película cruel está allí. esa pregunta y además es muy cruel. ¿Qué quisiste Después que decir? tú pones todo eso, que sea tan flojo para preguntarte qué quisiste decir, es una maldad. A mí Sobre todo, es me- muy- Me hiería, me dolería que siendo una creadora pongo mi corazón, pongo tal, ¿qué quisiste decir? Ay, Dios. No, pero es uno muy tiene que engorroso. hacer- ¿Por qué tú tienes que tener un discurso elaborado, prefijado, con respecto a la realización de tu película? Porque muchas veces la realización de esa película puede ser completamente misteriosa. El móvil puede ser completamente misterioso Es inconsciente. e inconsciente. Hay cosas que no están ¿Sabes? No hay que una sucedieron. claridad medida, Sí, cosas cerebral, que fluyeron así. fría, Ya, que te hable. comprendo. Yo hice esta película por esto y por esto y por esto. A, B, C. 2 más 2 son 4. No. De una creación artística. La experiencia cinematográfica es una Subjetiva. experiencia misteriosa. Y nosotros queremos vivir ese misterio. Se pierde, Y se queremos pierde la magia. realizar ese misterio. Claro, porque cuando tú vas a ver una película de autor, no estoy diciendo que nosotros seamos autores, pero cuando yo voy a ver una película de autor, yo quiero descubrir algo, yo quiero entrar en otra dimensión, yo quiero entrar en un universo distinto, diferente a mí. Y de alguna manera tratar de entender la lógica. Exigirte. De alguna manera transformarte. hay un enigma que tiene que ser Descifrado. descifrado. Y yo creo que el cine es eso, es un enigma, y cada vez que se acerca más a ese misterio, pienso que un poco esa es la ruta que nosotros queremos transitar. Revelemos qué otros episodios se vivieron en Moscú. Háblame de la entrevista con esta figura importante del cine ruso. Háblenme de las premiaciones ya al final, cómo se dieron. Porque fueron casi 10 días, ¿no? Sí, fueron 10 días, digamos. Es interesantísimo ver a estos dos señores. Como al 6.º día estaban entumecidos, como dicen por ahí, completamente contracturados, muscularmente hablando,
porque los señores que son fuego, como decía Indira, obsesivos. Son intensos. Somos obsesivos. Intensos. Ella está haciendo una campaña para reivindicar la intensidad. Caminan desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la mañana, desde las 9 hasta las 4 de la mañana, todas las ciudades que visitan. Así me dijeron que descubrieron París, el Cairo y otras ciudades más, y tú los veías salir, entrar al hotel, a veces llovía, llegaban empapaditos, pero el séptimo día, gracias a que yo llevé diclofenac, ¿verdad? Los pude salvar porque estaban completamente... Claro, porque veníamos del tema de la pandemia, donde ya, donde de alguna manera tú no... Sí, Moscú estaba distendida no te ejercitabas lo suficiente y luego te lanzas como ese maratón, Sí, ese maratón. De caminata 18 horas seguidas, entonces claro, el cuerpo se resiente, pero uno continuaba con la ruta, ¿no? Entramos pues a nuestro momento fría y lo empatamos con lo que estábamos conversando, empezamos ya a hilar sobre el viaje a Moscú, el destello interior, pero bueno, ya estamos como explicando un episodio muy importante de su trayectoria profesional en el que tuvo el privilegio de acompañarlos, que fueron esos 10 días en Moscú, una ciudad hermosísima que nos recibió con frío, con lluvia, pero también con un buen clima al final, ¿no? Con calor humano. Sí, con calor humano. Nos recibió con champaña rusa, nos recibió con cerveza, con hamburguesas y falafel y shawarma. Y están muchos puestos de comida turca en toda Moscú. Nos recibió con mucho cine, porque bueno, además el destello interior se presentó el primer día, pero luego pudimos ver otras películas que estaban en el festival. ¿Cuántas películas participaron, fueron seleccionadas? ¿Cuántas ustedes escucharon fueron propuestas? ¿Qué significa para ustedes el Festival de Cine de Moscú cuando hicieron referencia del papel que tuvo un director ruso en su vida? ¿Qué fue eso para ustedes? ¿Eso fue un sueño cumplido, una meta alcanzada, una etapa superada? ¿Cómo podríamos...? Fíjate que se evaluaron cerca de 700 películas aproximadamente para quedar en la selección oficial en competencia 13 películas. O sea que entrar ahí es bastante difícil y evidentemente es un logro, independientemente que no hayamos obtenido un premio en específico. Creo que entrar allí es un logro, como también es un logro para nosotros que ayer nos dijeron que un documental que hicimos que se llama Golpe de Vida quedó en el Festival de Guadalajara, que es uno de los principales de la región. Y fue un logro que un destello interior ganara en el Festival de Quimolos la mejor película. Grecia. Cuando era la única película latinoamericana que estaba participando. Sí, porque en Moscú habían dos más, ¿no? Había una cubana. Había una cubana y una chilena, ¿no? No, y una española. Y una española. No, había la cubana ya. Sí, la cubanilla. La cubana que no era tan cubana. Que no era tan cubana. No era tan cubana porque estaba Noruega, había varios países ahí, ¿no? Y fíjate que quería recalcar algo muy importante porque nosotros llegamos a Moscú con una producción netamente venezolana. No hay dinero europeo involucrado, no hay una subvención de Francia, semanas, tralala. Villa del Cine. Es una película Fundación Villa del Cine, una película made in Venezuela, y logramos entrar en Moscú sin rosca, sin contactos, simplemente por el trabajo realizado, ¿no? Entonces me parece que es una meta de alguna manera, nos saltamos como una especie de gran muro para poder llegar. Y la única película latinoamericana que está compitiendo en el festival de Grecia, con películas que estuvieron en Venecia, en el Festival de Venecia, en Rotterdam, etcétera, etcétera. La película que gana es Un Destello Interior, que es una película venezolana. No es una película que está subvencionada por Europa, no es una película que se rige bajo las reglas de lo que los europeos queremos ver de Latinoamérica o de Suramérica. Eso es muy importante, ¿no? Porque realmente... Te llena de orgullo, te satisface. Mira, vale la pena.
vale la pena, pero uno constantemente tiene como un hambre, ¿sabe? Uno siempre quiere seguir más allá, ¿no? Es un logro, pero no hay que vanagloriarse en los logros y dormirse en los laureles. Hay que seguir trabajando, y sobre todo yo creo que podemos conseguir más, ¿no? Y uno tiene ese movimiento, ¿no? Ese movimiento constante que te dice, no es suficiente, hay que seguir, ¿no? Ahora, una realidad es que el cine internacional es una élite. Sí. Es una élite. Élite. Y verdaderamente brincar ese muro no es fácil. Muy fácil. O sea, es una tarea titánica y es una tarea como este personaje que está como condenado a volver a buscar la piedra y subirla una vez y otra vez. Prometeo. Prometeo es una cosa como de volver de nuevo. Es una cuestión cíclica. De cero, ¿sabes? y volver a subir la cuesta, ¿no? Volver a subir la cuesta, empujando la piedra, pero, ¿sabes? Todo proyecto, todo proceso cinematográfico es eso. ¿no? Es más natural que lo contrario, que es llegar y quedarte y entonces tal vez estancarte. Lo que pasa es que hay algo como muy que me llama la atención, porque actualmente la gente cuando hace algo, te hablo de la élite concretamente, ¿no? Bueno, yo estoy haciendo esta película y yo sé que esta película va a ir para acá, va a ir para allá, va a conseguir esto, va a conseguir lo otro, porque nosotros de alguna manera tenemos todo fríamente calculado, como decía un personaje de Chespirito, ¿no? En nuestro caso nunca ha sido así. Siempre ha sido sudor, siempre ha sido, ¿sabes? Trabajar en contra de muchas situaciones. Contra la corriente. Contra la corriente. Sí. Ojo, y no ¿Ustedes es dramatizar, es así. No, es así. Es objetivo. Ustedes que forman parte del cine nacional actual y que lo vienen construyendo, ¿qué le pondrían y qué le quitarían a la situación actual hoy del cine nacional? Agregarle una cualidad y quitarle un defecto. Agregarle una cualidad. Bueno, fíjate, yo creo que ahorita nosotros estamos en un proceso bastante difícil donde nos tenemos que, de alguna manera, refundar. O sea, tenemos que redimensionarnos, tenemos que resurgir. Tiene que haber un proceso de resurrección, porque de alguna manera estamos un poco a nivel de producción cinematográfica como estancados en este momento. Esa es la realidad. Se están empezando a mover cosas. ¿Le agregarías como cualidad la capacidad de reinventarse y de resurgir del cine? Claro, yo creo que también hay que contextualizar. Hay que hablar de la pandemia. Hay que hablar de la pandemia, que eso ha sido un golpe duro. Hay que hablar del bloqueo que ha vivido el país. Sí. Hay que también hablar de una cantidad de cosas que verdaderamente estaríamos horas hablando de eso. O sea, hay unas razones como muy concretas, muy objetivas. Pero genera un resultado, pues. Sí. Que no hay que negarlo. Tú puedes reconocer estas causas, pero el resultado es muy concreto y... Creo que en años pasados y recientemente los realizadores venezolanos han hecho un buen trabajo y el espectador venezolano creo que no ha estado a la altura de esos trabajos. ¿Por qué? Porque el cine nacional no es la industria y la realización, es el espectador también. Es que todavía existe un prejuicio con respecto al cine venezolano. Es como, ok, bueno, aquí está La Monja, aquí está Rápido y Furioso, y aquí está Un Destello Interior, o está, qué sé yo, qué película venezolana. Bueno, mira, entrar a ver esta película venezolana es un experimento que yo no sé qué va a suceder allí, ¿no? Entonces, bueno, también hay un tema del poder adquisitivo, ¿no? Que tienes que pagar. Entonces yo me voy por mi entretenimiento seguro, que es Rápido y Furioso. Entonces yo creo que de alguna manera el espectador también, como no ha estado a la talla del esfuerzo que grandes cineastas de diversa ideología y de diversa procedencia han hecho. Entonces yo creo que al cine venezolano le falta el espectador que sepa abrazar. Ese es un defecto que le quitaríamos al cine Sí, nacional. sí. El prejuicio que hay con respecto a escuchando, ¿no? a ciertos aspectos que ya fueron superados.
Tú sabes que en muchos lugares del mundo hay lo que llaman la escuela del espectador. Por lo menos en Argentina conocemos una experiencia de Dubati, un profesor de la Universidad de Buenos Aires que trabaja en la escuela del espectador del teatro, ¿no? Y va como formándote, es como, estoy tal vez equivocándome, pero es como si te hicieran una cata, pues cómo se acerca, cómo conoces, cómo puedes disfrutarla. Bueno, es que eso es necesario, porque de Sí, bueno, alguna manera tú tienes que alimentar al si hay espectador. ejercicios de catar un vino, puede haber ejercicios de catar. Es más o menos el vínculo, ¿no? Pero es Una escuela, cinematografía. Tú te formas y te gradúas pues de la escuela de espectador. Y bueno, la gente se siente como, o sea, ir a acercarse al consumo artístico desde herramientas que te permitan dimensionarlo y valorarlo. Claro, pues. que ese trabajo muchos Porque años... eso pasa con el cine, pero con la plástica es más desgraciado todavía. Pero, por ejemplo, ese La trabajo... gente, ay, ¿qué será eso? Ay, Ese trabajo son esas rayas, es decir, nos acercamos desde la desnudez, desde la falta de herramientas, a interpretar o a acercarnos a muchas manifestaciones artísticas, ¿no? Entonces, por ahí pudiera estar un aporte importante de la industria y de la política estatal, por decirlo así, política pública, que es el tema de la formación de espectadores, pues. O sea, es una industria que requiere dos. Requiere el realizador, requiere la industria propiamente dicha, Sí. y requiere el espectador. Y hay que trabajar como en esas tres direcciones. Deberíamos lanzarnos en alguna campaña. No, y yo creo que en muchos años el cineclub... Serían nuestras tres promesas. El cineclubismo, el cineclub cumplió, digamos, esa tarea de formar a los Correcto. espectadores. Eso El hay que cineclub. reconocer. Pero se ha diluido, Sí, se ha Netflix, perdido. Y ahora con Netflix y con ¿Sabe? todas esas plataformas, Con las plataformas terminaron de terminaron Y de darnos en la cabeza. entonces cada quien en su casa. es como viendo muy Netflix. particular que entonces la referencia de los estudiantes de cine es de Avengers. No, qué fuerte. Y entonces, coño, es una gran, perdona la palabra, es como, tú no puedes producir de Avengers, tú no puedes realizar de Avengers. Esa no es tu realidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, es ir a las fuentes del hecho cinematográfico, ir a las fuentes de quién eres tú, de tu identidad, ¿no? Mirarte a ti mismo, hacer como una radiografía Sí, tu día a día, tu de ti mismo. cotidianidad. Y allí están las grandes historias. En la esquina están las grandes Allí, historias. en la esquina. persona que se bajó del autobús, en la persona que está haciendo la labor más sencilla, aparentemente más sencilla. Hay una el profundidad. carpintero, allí hay una historia, allí hay una aventura. Sí, además te secuestran esa idea de que la historia es esa y no es la tuya diariamente, ¿no? No, es que la historia tiene que ser grandilocuente, no. Sí. Bueno, estamos escuchando y estamos disfrutando de una conversa muy amena. ¿Estás bebiendo, papá? Por lo menos ya conocemos a Luis y Andrés Rodríguez, los Morochos Rodríguez, que bueno, forman parte de la historia del cine nacional o de la construcción del cine nacional en Venezuela. Hemos hablado, bueno, de su inspiración, de su acercamiento al cine, de sus procesos formativos, ya de sus logros. ¿Por qué no hablamos un poquito del futuro? ¿Dónde se ven? ¿Cómo se ven? ¿Qué más retos vienen? Para ya ir finalizando esta conversa maravillosa que tenemos desde Caracas, Venezuela, y que bueno, apenas es una... ¿Ustedes tienen redes sociales? ¿Ustedes no tienen redes sociales? No. A ellos no te invito a que los sigas en redes sociales porque ellos no tienen redes sociales. Así que nos comprometemos a compartir más material en las nuestras de ellos. Pero me gustaría, antes de hablar del futuro, mencionar entonces, ya hablaron ellos de entre cortos y otros más de 50 trabajos, pero en películas tenemos Un destello interior, Hijos de la sal, Muro de sombras, un corto, El manantial, otro corto, La chofer, otro corto, El canto anhelante, Sobre el poeta José Antonio Ramos Sucre, correcto, y Voces de Manicuare. sobre el poeta Salmerón Acosta, un corto documental. Y Brechas del silencio, que la mencionábamos también aquí, la anotábamos por aquí. Fabio, la estética de la ternura, una película que hicimos sobre el cine de Leonardo Fabio, un cineasta inmenso, argentino, Que conocemos más como cantante. como cantautor, pero como cineasta es bestial. Entonces, bueno, son materiales que si tienes la inquietud y si logramos generar la inquietud, puedes buscar,
puedes hurgar. Muchas de estas están compartidas en algunas plataformas digitales. Sí, hay unas que están en YouTube inclusive. En YouTube inclusive, así que... El Canto Anhelante está en YouTube. Manos Mansas, que es un largo documental, también está en YouTube. Así que tienes Los Sueños de José Castillo también está en YouTube. Así que tienes esta ventana abierta, ojalá lo disfrutes y los acompañen. ¿Qué están estando ahorita? ¿Qué idea de guión? ¿Qué están trabajando? ¿Qué están entre manos los hermanos Rodríguez? Bueno, ahorita tenemos entre manos ir a Túnez, a África, y hacer un largometraje. Bueno, estamos como en sintonía. Sí, Esto sí, me lo total, trajeron de allá. sí. Sí. Ya lo veo, Sí, de verdad. Y es hacer una película que vaya camino ficción documental. Grabar en Túnez. Sí, filmar en Hacer Túnez. la película en Túnez. Porque nosotros creemos que, sabes, la distancia que existe entre ficción y documental a veces es muy fina. Y precisamente queremos experimentar esa finura del prejuicio y hacer una película entre ficción y documental en África, y de repente esa situación de cómo vive el pueblo africano en el desierto, en la costa, en las montañas. En la montaña, porque Túnez tiene esa diversidad. Sí, Eso de se puede ecosistemas. mezclar con la venezolanidad, con la experiencia del agricultor, con la Nosotros también experiencia tenemos montaña, tenemos mar. de la costa. Entonces podemos hacer un feedback entre lo que es África y lo que es Latinoamérica, Suramérica, Venezuela, ¿no? Sí, porque serían lazos como de energía, espirituales, atmosféricos. O sea, de el paisaje. ser humano está La ligado madre África, a le la llamaban. tierra. Precisamente esa dialéctica que existe entre el ser humano y la tierra, y el mar y la naturaleza, bueno, eso es lo que queremos explorar. Si lo están planeando, si lo están pensando, lo van a hacer. Estoy seguro que lo van a lograr como lo han logrado hasta ahora, y que van a quedar insatisfechos, y esa misma satisfacción les va a permitir ir por más. Les queda una carrera promisoria en el cine nacional. Yo quiero, agradecerles. Gracias a ti. Bueno, primero quiero agradecerle a la vida porque vivimos pospandemia no, todavía ese término no se ha, además no lo comparto mucho tampoco, pero vivimos luego de una etapa muy radical de aislamiento, por decirlo así, la oportunidad de viajar juntos. Nosotros tuvimos la posibilidad de apoyar la culminación de la película como coproductores, y a partir de ahí formar parte de esa delegación que fue a Moscú. Y bueno, entre la emoción de poder salir de nuevo en una Moscú que está casi completamente vacunada, donde la gente no usa tapaboca casi, y bueno, verla además en un país tan referencial, histórica y políticamente hablando. Ahí en ese momento de la vida tuve el privilegio de encontrarme con estos dos seres que tú los ves al principio y los ves fuertes, distantes, serios, pero que son una nota, que son un bocadillo, que son fascinantes, son de verdad, que yo les decía ahorita que ya me empezaba a reír. Tienen Dilo, que son medio payasos. Ajá, tienen dilo. la particularidad de llevarme a mi bachillerato, donde todo era vacilón y jodedera y risas así desparpajadas. Así que para mí fue un privilegio. Luego, llegamos, cada quien obviamente siguió su dinámica. Volvimos a encontrarnos hace poco en una presentación de la película, porque soy más fiel que perro de rancho. Eres masoquista. Y masoquista también un poco. Ya la has visto varias veces. Sí, ya la hemos visto, y les dije, no, si de cine se va a hablar en mi podcast, es con ellos. Así que gracias a los dos. No, gracias a ti. Les dejo pues para que se despidan y para que cierren este bonito episodio. Mi número 10 además. No, bueno, mira, felicitaciones por tu podcast. Podcast. Ok, Podcast. ya va. Baby. A todo el mundo les jode esa palabra. Podcast, sí. Ajá. Podcast. Ajá. Ok. No, bueno, y que sigas, desarrollando esta labor para visibilizar, ¿sabes? Visibilizar digamos, a los profesionales, el talento. Yo te decía hace rato que a veces no somos profetas en nuestra tierra, y yo creo que es necesario que tu público
conozca a gente que está trabajando un poco desde la sombra, ¿no? Eso es importante. No, y es una mirada fresca, renovadora, y eso se agradece. Bueno, ustedes, maravilloso, nos seguimos encontrando, nos seguiremos viendo en esta historia, en esta travesía de Háblame, que es mi podcast. Yo te agradezco las suscripciones, los comentarios, que compartas este contenido. Si tienes amigos que les interesa el cine, si tienes familiares que estudian, si quieres hacerle un regalo y quieres sorprender a alguien, compártele este episodio y juntos tengan esta conversación sobre el cine nacional, sobre el cine universal. Vale la pena, sobre el cine, echar todos los cuentos habidos y por haber. Es un mundo fascinante y nosotros, como en todos los ámbitos, tenemos de lo mejor. A veces, lamentablemente, no lo suficientemente comunicado, difundido y compartido, pero hagamos la diferencia. Tú lo puedes hacer compartiendo este contenido. Empieza a marcar la diferencia y a seguir compartiendo lo afirmativo venezolano que se hace además desde este país hermoso y en especial desde esta ciudad irredenta y caribe que es nuestra ciudad de Caracas.